El Internet de antes daba miedo. Seguramente, si creciste durante la década de los años 2000, pudiste ver el nacimiento de muchas de las cosas que tenemos hoy en día, tales como las redes sociales y contenido similar, determinando el grueso del Internet que conocemos. Cosas que podrían parecerte cuanto menos extrañas, formaban parte esencial de lo que en algún punto llegó a unir a millones de personas alrededor del mundo, frente a una pantalla sin muchos problemas. Con el pasar de los años, hemos ido adquiriendo nuevas formas de actuar, pensar, consumir, reaccionar y hasta de interpretar la información que percibimos, estando sujeta a multitud de cambios culturales y de creencias colectivas. De por sí, nuestras vidas parecen girar en torno a lo que vemos y escuchamos, siendo Internet un maravilloso reflejo de aquella metamorfosis tecnológica vivida durante la primera década del siglo. Basta con tan solo observar, por ejemplo, el diseño de una página web de aquella época para despertar cierto grado de intranquilidad en algunas personas, debido a su estética desolada y ciertamente hostil. Sitios web cuya naturaleza tiende a parecer demasiado primitiva e irreal, teniendo una fuerte implicación en el Internet temprano, y su atmósfera repleta de elementos surrealistas. Aquella manifestación de lo equivocado, y de que nada es como lo recuerdas, parece materializarse en tus pensamientos, al ver una imagen como esta, dando la sensación de que estás en un lugar fuera de lo cotidiano. Fondos de pantalla que, por extraño que parezca, atraen pensamientos relacionados al Dreamcore, y la infinidad coleccionable de estéticas que años atrás tuvieron cabida en el nacimiento de Internet. Las típicas imágenes de muy baja resolución, súper comprimidas, así como los vídeos con las mismas características, eran una de las herramientas más usadas en la época, e incluso, siguen siendo la opción predilecta por miles de usuarios en la actualidad. Lo anterior nos lleva directamente a uno de los temas principales del video, contando con gran variedad de posibles caminos y vertientes, si lo observas desde la perspectiva adecuada. El miedo y la nostalgia son dos cosas que en un inicio parecen no estar conectadas de manera explícita, pero si observamos detenidamente, encontraremos amplitud de elementos que convergen entre sí. Elementos que proporcionan al usuario/espectador la suficiente autonomía de personalizar su experiencia de navegación, digamos en una página web, dotándola de un estilo propio y vivencial. Ahora bien, estoy casi seguro de que en algún momento de tu vida, especialmente si estás viendo este video, entendiste que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Cómo olvidar, por supuesto, aquellos mensajes que eran enviados vía correo electrónico, tipo cadena, que te llegaban de repente en un día y hora, completamente al azar, diciendo que si no los reenviabas a tus contactos, terminarías falleciendo en 7 días? Similar al creepypasta de Smile.jpg, donde se decía que quien vea la imagen original, correspondiente a Smile Dog, perdería su salud mental poco a poco, teniendo recurrentes pesadillas con el husky siberiano. Por otro lado, uno de los casos más conocidos, de aquella primera década del 2000, fue el sonado hombre de los sueños, el cual, muchas personas alrededor del mundo, parecían reconocer al interior de sus viajes oníricos. Afirmaciones igual de sorprendentes, como que en realidad se trata de una representación celestial, siendo el rostro de aquel ser superior, que aparece en tantas culturas y creencias por igual. También, llegó a especularse sobre un misterioso hombre, que tenía la capacidad de ingresar a los sueños de las personas, cual Freddy Krueger, solo que en vez de acabar con ellos mientras duermen, este hombre, tan solo se queda observando desde una distancia media. Luego de todo el revuelo que trajo consigo, la verdad sería desenterrada, siendo nada más que una muy buena campaña de marketing, elaborada por el sociólogo italiano, Andrea Natella, sin especificar el producto o servicio que se pretendía promover. Si avanzamos un poco más, nos encontraremos con vídeos tan míticos y recordados, como el infame, Obedece a la Morsa, el cual traumatizó a más de un pequeño en su tiempo.
metraje cuanto menos llamativo, en el que vemos desconcertantes fragmentos de una persona, que tiempo después se descubrió, padecía polio en vida. Actualmente, la información y contexto del mismo, están a la vuelta de un par de clics, pero si tenemos en cuenta el año de publicación, por allá del 2007, el impacto que causó en la época temprana de Internet, lo ha hecho de una mención importante siempre que se habla, de contenido perturbador en la red. El screamer del carro blanco, es otro de estos vídeos que recuerdas con facilidad, y que a su vez, representa a la perfección una pequeña parte del miedo, que sentíamos al verlo de niños. Fuera de ser el típico viaje por carretera, el video termina con un grito ensordecedor, para terminar mostrando una bebida a base de café, como si fuera lo más normal del mundo. Así es. Al igual que sucede con Thisman.org, se trata de una campaña publicitaria bastante bizarra, cuyo objetivo principal era impactar a los espectadores de tal manera, que casi 20 años después, estuviéramos en este preciso momento, hablando del tema, siendo uno de los vídeos más recordados hoy en día. De hecho, existen muchos más comerciales de la marca, los cuales siguen la misma estructura que el del carro blanco, siendo una especie de meme recurrente desde entonces. Al parecer, esto de promocionar cosas bajo la temática de terror, es algo bastante recurrente, citando el bizarro comercial, de Little Baby's Ice Cream. Un extraño individuo aparece frente a cámara, cubierto de lo que se supone, es helado, practicando el canibalismo mientras disfruta, del sabor que le deja su propio cuerpo. Bueno, quizás me excedí un poco al describir la escena, XD. Todo esto ocurre, mientras una voz en off, nos dice que Little Baby's Ice Cream, es su secreto para mantenerse saludable, y con energía para las actividades diarias. Un video bastante curioso, si tenemos en cuenta que el helado que consume, es, por supuesto, lo que ya sabes que es. Entrando al universo de las páginas web, como lo mencionaba al inicio, podemos llegar a encontrar sitios tan llamativos, como por ejemplo, lomando.com. Un espacio igual, o incluso más extraño que la mayoría de estos, logrando conformar un pequeño rincón de misterio, en el vasto universo del Internet temprano. Lomando, corresponde a una experiencia interactiva de acertijos, y rompecabezas, repleta de sustos donde la maldición que rodea sus minijuegos, pone a prueba a los visitantes de una forma sorprendente. Multitud de cosas extrañas pueden sucederte, en caso de que hayas entrado en la web, ya que su atmósfera, según muchos usuarios, tiende a fomentar la depresión, tristeza, y en algunos casos la soledad misma. De hecho, los pasajes lúgubres son su mayor atractivo, y quizás una de las cosas que por supuesto, llamaron la atención de muchos visitantes repletos de curiosidad, como es mi caso, fuimos descubriendo algunos misterios que parecen no tener sentido, pero que a su vez, provocan una extraña sensación en tu cerebro, que nunca más deja de seguirte. Tras haber pasado algunos minutos en su interior, podría describir la experiencia que nos propone, como un recorrido a través de una mente perturbada, enferma, deprimente, y en ciertos aspectos desalentadora. Con un argumento situado alrededor del 2009, el hilo conductor que lleva su historia, nos traslada al interior de Fancy Island, siendo este, un parque de atracciones bastante enigmático, cuyo diseño amigable y personajes de anime colorido, pueden engañar a cualquiera. Nuestro viaje, inicia desde esta puerta, a la cual ingresamos sin saber con exactitud, cuándo volveremos a ver la luz del día. Te invito a que descubras por ti mismo, los horrores que se esconden en su interior. Otra de estas páginas extrañas, es blindmaiden.com, siendo una especie de creepypasta inmersiva, similar a uno de tantos ARGs de la época. Como si de un ritual se tratase, posee 3 condiciones que deben ser cumplidas al pie de la letra, para conseguir ingresar de forma correcta, y sin errores al sitio. Primero, todas las luces del lugar deben estar apagadas. Segundo, debes estar completamente solo, sin nadie alrededor ni acompañándote. Y por último, deben ser las 12 en punto de la noche, si quieres que todo salga como debe ser. Si has hecho todo lo anterior, de manera adecuada, el sitio te dejaría ingresar a una especie de galería retorcida, donde un puñado de imágenes escalofriantes se apoderarán de tu vista, para terminar siendo asesinado, por una entidad femenina. Se dice, que una vez seas atrapado por el fantasma de esta mujer, se te arrancarán los ojos, tomando una foto de tu rostro inerte, para terminar siendo añadida a la siniestra galería.
Si todo esto te suena falso, te recomiendo no intentarlo bajo ninguna circunstancia, ya que nunca se sabe, podrías estar viviendo tus últimos momentos. El usuario 666, también conocido como el usuario maldito, es una de las creepypastas más conocidas de internet, centrándonos en el metraje subido a YouTube, el 26 de febrero de 2008. Al igual que con el apartado anterior, existen ciertos pasos que se deben seguir, para realizar correctamente la invocación del perfil. Primero nos muestra cómo al buscar el nombre del usuario en la página de YouTube, pareciera no existir, pero momentos después, tras refrescar varias veces la página, su interfaz irá cambiando para peor. Luego de intentar cerrar el navegador, se percata de que esto no funciona, intentando esta vez apagar el computador, de forma desesperada. De por sí, la ambientación que tiene transmite desconfianza, intranquilidad y en situaciones específicas, deseos de apagar la pantalla y salir corriendo sin pensar en nada. Imágenes distorsionadas, junto con sonidos de ultratumba, son la combinación de elementos perfecta, que incluso en la actualidad sigue dando de qué hablar, entre usuarios amantes del terror más puro. Asimismo, debemos mencionar aquellas historias que por más alejado que hayas estado de internet por esa época, de seguro conoces. Relatos como el de Slenderman, por ejemplo, infieren la presencia de un tipo bastante alto, delgado y de aspecto desconcertante, parado a lo lejos en diversas fotografías antiguas. Si observamos bien, no parece ocultarse demasiado de las personas, dejándose ver por quienes, según especulaciones ambiguas, son elegidos para estar bajo su presencia espectral. Jeff the Killer, por otro lado, era un chico normal cuya apariencia quedó marcada para siempre luego de un horrible accidente que lo dejó irreconocible. Tras esto, fue invadido por pensamientos de locura, llevándolo a cometer sus primeros homicidios a plena luz de la noche, sintiéndose mucho mejor que antes. Según lo que se sabe, hay quienes afirman que antes de terminar con sus víctimas, de su boca puede ser escuchada la frase que dice, "Go to sleep", o "vete a dormir", referenciando el cruel destino que les espera. Podríamos estar horas mencionándolos a todos, y aún así, no terminaríamos de asombrarnos con sus historias. De hecho, era bastante habitual por aquel entonces, toparte con leyendas urbanas acerca de McDonald's, afirmando que las estatuas que aparecían sentadas, en puntos específicos de las ciudades, se movían solas por la noche. Esto provocó una desmedida aversión sobre estas, por lo que a medida que pasaban los años, fueron disminuyendo en los establecimientos, quedando en el recuerdo de las personas, y en la terminación de una época como tal. Aunque para ser más concreto, también tuvieron mucho que ver acontecimientos sobre aquella fobia a los payasos, y la mala imagen de Ronald McDonald, en cierta parte de la situación. Vídeos como por ejemplo, este donde lo podemos ver caminando, en horas de la madrugada, generó infinidad de especulaciones a su alrededor, pese a ser un montaje con la suficiente calidad para confundir a un puñado de usuarios desprevenidos. Si añadimos más sal a la herida, nos encontramos con el siguiente metraje, llamado "Obedece a McDonald". Un video bastante XD, si me lo preguntan, ya que podemos apreciar los extraños movimientos de aquel payaso, repitiéndose una y otra vez sin parar, con suposiciones de que eran parte de un ritual maligno, queriendo invocar al diablo, así como mensajes subliminales a lo largo de este. El Ayuwoki es otro de esos casos tangibles, en los que podemos apreciar fácilmente el auge de las tendencias, recurriendo muchas veces a material de años pasados. Es casi imposible que por allá de inicios del 2019 no te toparas con algún video, edit, recopilación, e incluso parodias de este personaje, siendo el rey del pop. El mismo era compartido bajo la creencia de que si a las 3:33 de la madrugada recibías un mensaje con su foto, o el video en sí, estabas condenado a fallecer poco después. Caracterizado como tal, el 27 de julio del 2009, se subiría el video original del espectro abominable, por el usuario que vemos en pantalla. De igual manera, consiguió hacerse uno de los casos más virales de aquel año, asustando a millones de personas que, bien sea por incredulidad o el simple morbo que se tejió alrededor, permitieron creer, aunque sea por un instante, en la veracidad de lo que todos comentaban en redes.
Por algún motivo, recordé haber leído un par de publicaciones sobre lo que el mítico fondo de pantalla de Windows XP les transmitía a ciertas personas cuando permanecían un rato frente al monitor sin hacer nada. Una misteriosa sensación que parece acompañar a muchos, siendo algo posiblemente generalizado en Internet. Quizás relacionándose con la nostalgia, podemos intuir que existe un cierto apego hacia lo pasado, anterior a lo que conocimos, al rememorar lo que en algún momento hizo grande a millones de personas de todo el mundo, logrando perturbar las mentes de muchos más. Un montón de contenido es el que se queda por fuera de este video, siendo precisamente aquel que recuerdas ahora mismo y mientras escuchas, sin posibilidad de mencionar todo lo que me gustaría contar. El terror y la nostalgia son en definitiva, dos cosas muy cercanas entre sí, al igual que muchos otros elementos que han hecho de Internet el lugar perfecto tanto para sitios de entretenimiento visual, sensitivo, experimental, reflejándose en páginas como Rotten.com y Uworlds.com. Páginas que seguramente conoces, o por lo menos, han sido referenciadas a lo largo de la historia en la red. Darle una despedida a este video me resulta difícil, debido a todo lo que representa en diversos aspectos, siendo una de las mejores experiencias para millones de usuarios, sin importar el idioma que hables. Por lo mismo, nos vemos en un próximo viaje hacia el pasado. Duerman bien.